gusto saludarlos en este martes de No te cases, no te embarques, pero con las recomendaciones que hacemos aquí y sobre todo nuestros expertos, las recomendaciones que hacen te ayudan a tomar decisiones importantes. Así que soy Mariel Zúñiga, esto es En Concreto Contigo, comenzamos. Y presento hoy a mi estimado ingeniero Eduardo Puen, que es presidente de la APSI, Asociación de Profesionales Comercializadores de Inmuebles. Así que ellos nos van a platicar justamente de cómo se ve el escenario, porque tú puedes tomar decisiones que son muy oportunas y ya no lo dirá mi estimado Eduardo, sí es un mercado ahorita apto para compradores. Entonces hay grandes oportunidades para ti. Y bueno, pues te saludo, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Mariel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para todo tu auditorio o audiencia, y con mucho gusto aquí para platicar del mercado inmobiliario. Muchas gracias, mi estimado Eduardo. Bueno, tú recién fuiste nombrado ya presidente de la APSI. ¿Cuánto llevas en el cargo? Acabo de empezar, estoy estrenándome, Mariel. ¿Verdad? Realmente el nombramiento fue el año pasado. En el Ujú. caso de APSI, que es la Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria, es un cargo que cada 2 años se renueva. Tengo muchísimos años dentro de la asociación. La asociación tiene prácticamente 13 años de haberse fundado y mucho más de su origen porque fue la fusión de dos asociaciones ya muy antiguas que existían. Pero bueno, muchos años en la asociación, Ujú. unos cuantos meses como presidente. No, pues muy bien. Qué gusto y desearte también mucho éxito, que seguro lo tendrás, porque como dices, no eres nadie improvisado, sino que conoces muy bien de este mercado, de esta industria. Y es lo que te queremos preguntar, ¿no? Justamente hemos sabido por algunas voces de expertos que ahorita es un buen momento para compradores. Esto significa, ¿no? Lo que entendemos y para decirle a nuestros seguidores que pues el que ahorita el que tiene dinero y puede comprar, puede lograr grandes ofertas, la compra de muy buenos inmuebles, ¿no? Entonces, platícanos, ¿cómo ves tú actualmente el mercado? Sí, tienes razón, Mariel. Efectivamente, esto que te han comentado es correcto. Nos encontramos. Lógicamente el mercado inmobiliario quisiera yo denominarlo como un ser vivo, ¿no? Se va adaptando a las Sí. circunstancias que se nos van presentando en cada época y estas circunstancias, pues bueno, van cambiando año con año y hay muchas cosas que influyen. Influyen temas sociales, temas políticos, influye también cierta estacionalidad, influyen también momentos dentro de las diferentes zonas o colonias o alcaldías. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el mercado, insisto, se va moviendo año con año y depende de diversas variables. Sin duda alguna, hoy nos encontramos en un mercado ofertado. ¿Esto qué significa? Que supera la oferta a la demanda, ¿no? Cuando estamos en un mercado ofertado, efectivamente, pues generalmente, como tú bien decías, como se le denomina, es un mercado de compradores. ¿Por qué? Porque al haber muchas opciones para poder escoger dentro de lo que tú quieras adquirir, pues vas a tener muchas alternativas, ¿no? A diferencia de un mercado demandado, lo que pasaría sería que la demanda supera a la oferta y entonces tienes que escoger de lo que hay, ¿no? Tienes que tú adaptarte a lo que haya en ese momento en el mercado. Entonces, retomando este tema de si estamos en un mercado ofertado, sí, sí lo Ujú, estamos. Creo que hay diferentes circunstancias, o sea, venimos todavía, aunque suene increíble y ya han pasado algunos años, todavía venimos de ciertas cosas del pasado en donde por muchos años hubo un desarrollo inmobiliario muy importante en la década pasada. ujú, Llega una pandemia en donde ujú, el proceso también de absorción, que así le llamamos, es un término que se utiliza para efectos de cuántos inmuebles se adquieren durante un periodo de tiempo, eh, se modifica, o sea, cambia un poco las tendencias que se venían dando en función de qué tanto adquiría la gente inmuebles. Digo, la pandemia fue algo que nos sacudió a todos. ujú, Y finalmente también esto propició de alguna manera, un término que he escuchado y que a mí me gusta es que propició también una nivelación de los mercados, porque a veces creo que el término
no se aplica de forma correcta y mucha gente dice que bajaron los precios. No, Los precios, ajá. lo que creo, o sea, desde mi punto de vista, lo que ha pasado es que se nivelaron los precios, que veníamos de una tendencia en donde efectivamente año con año había un crecimiento muy importante del valor de los inmuebles, Ujú, pero que en algún momento llegó a ser ya desproporcionado, que llegaron a tomar ciertos valores que ya rebasaban inclusive lo que en muchas ocasiones el mercado estaba dispuesto a pagar, pero dada la tendencia, a lo mejor no se había detenido de una forma tan evidente. Llega la pandemia, pues esto nos genera ahí ciertos cambios. También creo que fue un momento de reflexión para todos nosotros. Y el mercado cuando regresa, porque sin duda alguna, inclusive durante la pandemia hubo actividad, sobre todo en la parte claro. habitacional, porque realmente pues la vivienda es una necesidad, ¿no? No es un gusto o un lujo como a lo mejor un inmueble En vacacional. algún lugar hay que vivir, claro. En algún lugar hay que vivir. Y algo muy importante, Mariel, es que además somos un país ya no de niños, somos un país de jóvenes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que la mayor parte de la población está dentro de un rango de edades que en donde requiere de una vivienda, de hacerse una vivienda. Eso adicionalmente también a cambios sociales o cambios culturales que hemos tenido en los últimos años, ¿no? O sea, hoy pasan cosas que antes no pasaban. Ahora, digo, sin ser y sin querer poner un calificativo, ni no decir ni si es bueno o malo, por ejemplo, hoy es más común los divorcios que antes, ¿no? ¿Qué pasa con una pareja que se divorcia? Pues que ya no requieren una casa, requieren dos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas circunstancias. En las rentas, algo muy interesante es que hoy el esquema de los roomies es algo muy común. Hace 20 años tú dile al propietario de un inmueble que le ibas a rentar unos roomies y bueno, o sea, era otra perspectiva, ¿no? Igual que el tema de mascotas y bueno, hay muchos temas muy interesantes, pero bueno, ya será Ujú, objeto de otra plática. Pero hablando del mercado específico de ujú, compra, de casa a habitación. Sin ujú, duda alguna es un mercado que hoy representa oportunidades para quien compra. ¿Por qué? Porque al haber muchas opciones, tú puedes escoger, puedes visitar muchos inmuebles dentro del rango de precio que tengas. Normalmente no tienes que subirte como pasaba antes, que a lo mejor decías, híjole, yo con el presupuesto que tengo no estoy encontrando nada que me guste porque no hay tantas opciones, entonces voy a tener probablemente o que esperar o que invertir más. Hoy hay ujú, muchas opciones prácticamente en todos los rangos de precio y también eso permite que los compradores pues, puedan encontrar ahí algunas oportunidades, ¿no? ujú, ujú. Y Eh, hay que irles diciendo, ¿no? Hay que asesorarles y para eso están ustedes también. Es importante que tengan esa asesoría. Yo quiero preguntarte, pues muchas cosas, ¿no? Para conocer del mercado, pero empiezo por preguntarte qué es lo que más se está vendiendo, tomando nada más a reserva, si tú estás de acuerdo en que se renta actualmente más de lo que se compra. sí, 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 sin duda. Mira, o sea, la pirámide poblacional y el nivel de ingresos pues, siempre irá en esa proporción, ¿no? No, Mariel, siempre habrá eh, más con menos y menos con más. Entonces, o sea, normalmente en qué nichos es donde hay más movimiento, pues en los nichos de precios más atractivos. Este, la Ciudad de México, pues es, digo, de entrada ya es una ciudad en donde, en principio, pues el valor de los inmuebles, pues ha subido de forma importante. Es una de las ciudades, sin duda alguna, de la República Mexicana la más cara y a nivel mundial ya es una ciudad, pues que tiene un valor o un costo comparativo importante o podría catalogarse como una de las ciudades del mundo, pues yo considero que ya más caras, ¿no? Ahora, ¿qué nichos se han movido? Fíjate que aquí hay algo, es una pregunta muy interesante la que haces, Mariel, porque la verdad es que a diferencia de otras épocas en donde eran muy claros en qué nicho podías invertir y dónde había más movimiento, la realidad es que ahora el movimiento está muy diluido en la mayor parte de los nichos, o sea, mira, un aliciente sin duda alguna, o sea, ¿qué cosas fomentan que el mercado se siga moviendo? Insisto, vamos a platicar hoy de la parte habitacional, ¿no? La vivienda. ¿Qué lo alienta? Pues primero la necesidad de vivienda. Segundo, la posibilidad de adquirir un financiamiento en buenas condiciones, que eso las instituciones financieras siguen dándolo. La verdad es que los créditos en la actualidad siguen siendo muy atractivos, por sus plazos, por sus tasas fijas, etcétera. Yo todavía hago esta reflexión cuando algunos clientes de repente se preocupan porque las tasas suben.
uno, dos o tres puntos porcentuales. Digo, no sé si tú lo recuerdas, Mariel, pero hace pues no tantos años, a lo mejor a principios de por ahí entre el 2005 y el 2010, pues llegamos a tener tasas de alrededor del 20%, ¿no? O sea, las tasas que hoy tenemos son tasas comparativamente con otras épocas, son muy buenas, a pesar de que de repente tengan ciertos deslizamientos, ¿no? Que puedan subir algunos puntos, subir o bajar. Sin duda alguna, en algunas épocas sí hemos tenido tasas abajo de dos dígitos, lo cual ha sido muy bueno, pero creo que en general sigue siendo muy competitivo los productos que hoy el sistema financiero nos ofrece. Hay créditos, están en buenas condiciones. ¿Hay un tercer aliciente? Sí, yo creo que el tercero es un tema cultural, Mariel. Creo firmemente que todavía dentro de la cultura latina el tener una vivienda y el tener tu casa propia es algo que a la gente le sigue gustando. O sea, Claro. a diferencia de otras culturas en donde a lo mejor no tienen los arraigos que tenemos nosotros o un poco esta cultura de tener Ujú. tu casa propia, creo que el latino sin duda alguna y particularmente en México creo que sigue siendo algo que, si bien es cierto que no para todos probablemente sea una prioridad como lo era en el pasado, que muchos de nosotros crecimos con esa filosofía de lo Ajá. primero que te decían en tu casa es pues trabaja duro para tener tu casa, ¿no? Hoy a lo mejor las nuevas generaciones no lo tienen de forma tan directa, así de claro, pero sin duda alguna no están peleados con la idea de tener un patrimonio y yo conozco a muchos jóvenes que lo mismo, que al contrario, que les da mucha tranquilidad tener un patrimonio y que cuando tienen la oportunidad de hacerlo, lo adquieren porque, pues, finalmente, insisto, es una tranquilidad, es una forma de ir haciendo patrimonio, ¿no? Claro, y yo te preguntaba, por decirlo de otra manera, el ticket promedio de lo que más se mueve y tú contestaste algo de, bueno, los precios más atractivos. ¿Cuáles serían los precios más atractivos, los más económicos o cómo se podría medir un ticket promedio? Sé que es muy difícil hablar de esto porque pues varía de una zona a otra, de una región a otra, etcétera, Y pero ¿sabes que hay, Mariel? Sí, creo que ujú, hay, o sea, sin duda hay mercados, o sea, a ver, creo que digo, la Ciudad de México y particularmente donde nosotros estamos más especializados dentro de ujú, de las asociaciones en el mercado residencial, ok, ¿no? Sin duda alguna hay ciertas empresas o ciertos sectores que se dedican más a la parte de interés social o medio, pero también es cierto que la ciudad, con el encarecimiento de la ciudad y el nivel que ha ido creciendo de la ciudad en términos del producto que se ofrece, pues se ha ido migrando más hacia un tema residencial. Yo creo sin duda alguna, a ver, en el mercado residencial el ticket promedio. Híjole, y si esto es un poco difícil, pero me atrevería a decirte que yo te diría que creo que donde más movimiento podría haber, pues probablemente sería hoy en los inmuebles de menos de 4 millones y ujú, curiosamente en inmuebles de más de 9 o 10 millones. O sea, hay un nicho intermedio que se ha detenido un poco y muchas veces lo hemos platicado ahí entre diferentes empresas inmobiliarias y directivos. Y yo creo que tiene una razón de ser. O sea, hay un nicho intermedio que es claramente la clase media, que a veces es el profesionista independiente, el empresario mediano o pequeño, que ha ido haciéndose de un patrimonio y que sin duda alguna fue uno de esos nichos de mercado a los que más les pegó la pandemia, ¿no? Y pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que tú eres un restaurantero que había ido creciendo y que tenías ya tu restaurante de mediano tamaño que tuviste que cerrar y o que bajo tuviste tu, que cerrar o 2, 3 bajo tu, años, ¿no? ujú, Y tuviste que migrar a nuevos esquemas y sí, entonces, pues este ahorro que habías venido generando en donde, pues ujú, primero a lo mejor le invertías a tu negocio, pero ya te daba la posibilidad de tener una mejor vivienda o ir mejorando tu vivienda o cambiando ujú, de vivienda, pues se frenó, ¿no? claro, ujú, Entonces, ese nicho de empresarios de mediano nivel, estos asesores independientes o profesionistas independientes pues que van generándose un patrimonio a base de mucho esfuerzo, claro, y mucho trabajo, pero que de alguna manera dependen lógicamente del resultado de sus negocios. ujú, Creo que se vio muy afectado en la pandemia. O sea, a mi parecer, uno de los nichos que más se frenó y creo que eso es parte de lo que ha propiciado que a lo mejor estos rangos, digo, a veces no pues, son tan precisos porque depende un poco de la zona, etcétera, ¿no? De varias cosas, ujú,
pero Mm. te diría, creo que este rango intermedio, o sea, curiosamente, inmuebles de, insisto, a lo mejor de abajo de 4 millones tienen muy buen movimiento y arriba de 10 millones también, porque a lo mejor ya son nichos de mercado distintos que no Pero pagan entre los, digamos, entre más de 4 y menos de, de y menos de 10 o 9 9, o 10. 10. Sí, Ujú, es un mercado que en nosotros en lo particular hemos sentido que se frenó mucho. No quiere mm. decir que no haya movimiento, lo hay, pero menos que en Pero es otros. menor. Ajá. Oye, y Comparado, hablando de perdón, precios, comparado sí, con el movimiento que había en esos nichos, ¿no? claro, Bien, antes de siempre la habrá más pandemia. operaciones de menos monto que de más monto, pero si había, por dar un dato, si había 100 operaciones de más de 10 millones, pues eso a lo mejor hoy estamos en niveles de 80 o 90, y si había más operaciones de menos de 4 millones, estamos igual, pero si había 100 operaciones en el nicho de 4 a 9, hoy sí estamos en 40 o 50%, ¿no? Entonces, o sea, ahí es donde creo que se ha sentido más una contracción del mercado, y que va mejorando conforme el tiempo pasa, ¿eh? O sea, Ah, sí, nuevamente. qué bueno. O sea, sí hay expectativa de que mejore. Sin duda, sin duda. O sea, todos los nichos regresarán a la normalidad conforme el tiempo pase y pues también las cosas vayan mejorando para las personas y que puedan adquirir una nueva vivienda, Pues ¿no? confiemos, ¿verdad? Que vaya mejorando todo el tema. En precios, ya ves que para ciertos segmentos ya se está, por ejemplo, el tema de rentas y demás, ya se está limitando a que no sea más del 10. Luego ahora con la inflación, más o menos cuál ha sido la tendencia del incremento de precios, sobre todo en estos inmuebles que nos estás comentando, que son los que tienen hoy por hoy más movimiento. Para efectos de las rentas, dices, No, no. de la El, compra. Te el, puse un ejemplo de que en la renta ya se les puso el tope, ok. ¿no? Pero Bueno, aquí, ¿cuál ha sido más o menos la tendencia de los precios? claro, sí, sí, mira, a ver, sin duda alguna un aliciente, yo ahí segmentaría un poco a lo mejor los mercados. Yo creo que hay dos tipos de personas que compran inmueble. Unos los que lo compran para vivirlo, que es parte de su patrimonio, para Mm, efectos de utilizarlo, y otros los como inversionistas. inversión, claro. El que compra el inmueble para vivirlo, pues lógicamente pues va a buscar un tipo de inmueble que cubra o cumpla con sus requerimientos para cubrir sus necesidades, ¿no? Ese es un nicho muy específico. El que compra un inmueble como inversión, pues lo que busca es que sea un inmueble que en el término de la renta, por su ubicación, por sus características y versus la inversión que hace, pues que le pueda dar un rendimiento que sea atractivo, ¿no? ¿En qué influye hoy esto que tú atinadamente comentas? Creo que en alguna medida, pues a quien más le afecta el que pongan hoy ciertas reglas para efectos de los arrendamientos, pues es al inversionista. O sea, aquel inversionista que decía, oye, es que yo teniendo mi inmueble y entre el rendimiento que recibo por rentarlo, más la plusvalía que me genera un mayor ingreso que tener este dinero en una inversión en el banco, pues el inversionista se volteaba y compraba el inmueble. Pues sí, Hoy influyen dos cosas, o sea, las tasas de interés son buenas para efectos de las inversiones y las rentas de alguna manera están teniendo hoy más restricciones, ¿no? A reserva de que creo que, pues bueno, se están haciendo ahí ejercicios interesantes con la autoridad, para efectos de, lógicamente, también pues, generar un poco de conciencia en que las reglas tienen que también ir acorde a lo que marcan los mercados y lo que necesita la gente. Sí creo que de alguna manera, pues también en la medida en la que el inversionista sienta que va a tener un menor rendimiento y o que pueda sentir ahí cierta incertidumbre entre qué va a pasar con los inmuebles y qué tanto se van a apreciar y si va a haber más reglas y más cosas que lo limiten en términos de poder sacarle más provecho a su inversión, ujú, pues sí o sea, sin duda alguna, creo que eso puede desincentivar la compra de gente que compraba inmuebles para invertir, ¿no? para, O para inmuebles rentar. habitacionales, ¿eh? Sigo en el rango habitacional. Habrá quien invierte en bodegas, en parques industriales, en Ujú, oficinas, son otros nichos, pero yo hablo específicamente de la casa habitación, que es donde también se están poniendo mucho más reglas, ¿no? ujú. Entendemos que parte de una necesidad en donde hubo a lo mejor excesos y abusos, sin duda alguna, también. O sea, no quiero generalizar en términos de que el que haya nuevas reglas y que también existan límites sea malo,
creo que hubo abusos, o sea, sí había personas en donde imagínate que tú llegabas con tu familia a vivir en un inmueble y al año querían pues cobrarte, como te veían muy contento, pues un 50% más de lo que pagabas o un 100% más de lo que pagabas, lo cual no era lógico. Este, pero también creo que no eran los más, yo creo que eran los menos y que pues de alguna manera, pues bueno, se ha tomado eso como un punto de referencia, pero bueno, sí, o sea, te diría, a ver, para efectos del que compra su casa para vivirla, creo que es un nicho de mercado y ese nicho se va a seguir manteniendo con un movimiento, pues como se venía dando, o sea, irá mejorando. En el tema de los inversionistas, yo creo que sí, ahí va a haber un poco, van a ser más cautelosos y analizarán más las cosas para seguir invirtiendo en inmuebles. Y si lo hacen, probablemente tendrán que evaluar si es en habitacional o en otros nichos. Bien. Oye, a manera de conclusión, Eduardo, ya nos diste más o menos un panorama muy interesante y bueno, pues como dices, esto es muy dinámico. En tu conclusión, ¿cuál es la tendencia que tú ves para el mercado inmobiliario? ¿Cuál es la tendencia de los precios también? Mira, yo te diría que los precios, o sea, seguirán, lógicamente, si los inmuebles cumplen con lo que el mercado demanda, los precios van a seguir o sea, un inmueble siempre será una buena inversión porque se seguirá apreciando. Sin duda, sí va a ser de una manera más gradual. Ya no vamos a ver esos crecimientos de valores o esas plusvalías que llegamos a ver hace algunos años. Pero bueno, mi opinión personal es que los inmuebles siguen siendo una muy buena inversión, ya que te dan pues esta certeza de que tienes un bien, de que los inmuebles pues finalmente son líquidos, porque también luego las personas, algo que platicamos con ellos es que parecería que lo vas a comprar y nunca lo vas a poder vender, ¿no? Pues no, o sea, si un día necesitas echar mano como de cualquier activo, ¿no? Mm. Y tienes que venderlo para generarte liquidez, lo puedes seguir haciendo. Sí, la recomendación es que lógicamente las personas se asesoren. A mí sí me Claro, sorprende mucho, Mariel, que mira, somos muy dados a asesorarnos en cosas que nos dan miedo, ¿no? Cuando tenemos un problema legal, pues contratamos un abogado. Cuando tenemos un tema fiscal, pues contratamos un contador. Pero a mí exacto. me sorprende que a veces las personas, cuando hablamos de su patrimonio, que es una de las cosas más valiosas que tienen, después Nos muchas asesoran. Ujú, no se asesoran y lo ven ujú, algo sencillo y a veces ujú. prefieren dárselo a alguien que les cobra poco porque les cobra poco, pero que no tiene el conocimiento o la experiencia. O sea, yo sí la invitación Totalmente, que haría es, a ver, yo sí creo que los inmuebles son una buena oportunidad de inversión, tanto para vivir como para invertir, que hay que escoger y hay que estudiar en qué inviertes y qué compras, y ujú, que ahí debes de recurrir a expertos, asesores que te lleven de la mano para que hagas una... totalmente. Claro que sí. Oye, mismo Eduardo, pues la verdad es que nos quedan muchos temas a abordar. Si nos lo permites, vamos a seguir platicando más adelante, porque justo ahorita lo que estás tú comentando, ¿no? Cómo la gente puede, siendo que aprecia tanto, ¿no? Su inmueble, su valor, su inversión, su patrimonio, su hogar, y lo tiene que comercializar de alguna manera, rentar, vender. ¿Cómo no busca realmente a quien tenga licencia, certificación, un apellido que esté con una asociación que lo respalde y se Correcto. va, por ejemplo, con el que le dice que te cobra menos, ¿no? Poniendo en riesgo justamente lo que está Patrimonio. cuidando más. Entonces, tomemos ese tema, si te Sí, late, para sí, una claro. próxima ocasión, porque sí, la verdad es que me preguntaban el fin de semana y me decían, oye, o sea, ¿pueden contratar al que sea? Le dije, sí, el tema es que pueden contratar al improvisado como al que sí tiene, está en una asociación, porque la gente necesita ubicar quién es el que les Claro. conviene. Y entonces ven los espectaculares, ven los anuncios y se les hace fácil contratar a cualquiera, pero no. Hay que contribuir a esa educación también, a esa formación, para que sepan hacer sus transacciones seguras, estas operaciones como de lo que estamos hablando. Es un Sí, tema sin duda sí, apasionante, es ¿no? un Que hay tema que tomar. largo, Mariel, y hay que tomarlo, sí, y Sí, muy en serio, ¿eh? Porque realmente, o sea, debes asesorarte. Sí, como tú lo mencionaste, o sea, es un riesgo muy alto el poner en manos de alguien que no tiene conocimiento de tu patrimonio. Y yo haría una analogía, o sea, sí, ¿por qué le pagas a un buen médico que tiene reconocimiento, aunque te cueste claro. más?
Pues porque te da la certeza de que todo va a salir mejor. ¿Por qué le Ujú, pagas a un buen abogado? Pues porque esperas que lógicamente las cosas salgan mejor. ¿Por qué a mm, veces pagas o estás dispuesto a ir a un buen restaurante en lugar de comer mm. en otro lugar? Pues porque te van a dar un mejor servicio. Entonces, Claro, yo diría, o sea, es como todo en la vida. O sea, sí, sí, sin duda alguna, a ver, una buena asesoría muy probablemente te va a costar un poco más, pero la ¿vas a tranquilidad, asegurar? sí, o sea, creo que el Totalmente. costo-beneficio, sin duda alguna, lo justifica, ¿eh? Pero con mucho Exacto. gusto lo hacemos para otra Lo sesión. hacemos, Son claro. temas ahí apasionantes, Mariel, y Sí, sí, nos hay encanta, mucho pero material. muy importante para nuestros seguidores, para el público en general, darles estas pláticas, esta asesoría y que pasen la voz. Así que ahí tenemos ya un tema sobre la mesa que hay que retomar, mi estimado Eduardo. Me dio mucho gusto de verdad saludarte y desearte mucho éxito en tu gestión, que con el gran conocimiento que tienes, bueno, pues también apoyarás mucho a todos los seguidores, a todo el público para hacer operaciones inmobiliarias, pues legales, certeras, de confianza y las mejores, las mejores. Así que platicamos pronto y muchísimas gracias. Un abrazo para ti, mi estimado ingeniero Eduardo Puen, presidente de la APSI. Gracias, Muchas Eduardo. gracias a ti, Mariel, y de parte de APS y de todos los asociados, les agradecemos esta oportunidad de compartir ahí nuestro conocimiento y estamos a sus órdenes. Un fuerte Y abrazo. seguiremos platicando. Así que yo no me despido, seguimos aquí toda la semana en concreto contigo de lunes a viernes en nuestras diferentes secciones con nuestros grandes líderes, expertas, expertos que te darán recomendaciones para que tú tomes las mejores decisiones. Me despido, pásala muy bien. Gracias igualmente.